Lucas 11, capítulo 11, versículo 30 y versículo 32. Amén. Versículo 30 dice la palabra de Dios: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Nuevamente, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y versículo 32, dice la Biblia: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Nuevamente, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Gloria a Dios. Y aquí hay uno más grande que Jonás y se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos les pueden dar un fuerte aplauso a Jesús? Dice la Escritura, cuando uno comienza a leer la palabra del Señor, el Antiguo Testamento nos narra de una historia muy conocida para algunos, de repente para otros primera vez, pero nos narra la historia de un profeta llamado Jonás. Este hombre era un hombre judío, un hombre que tenía su pueblo, tenía su nación, pero Dios le manda a que dé un mensaje de arrepentimiento a una nación diferente a la suya. Y no solamente era una nación extranjera, sino que era una nación conocida por maldad, por ser un pueblo malo, un pueblo hermano despreciable, un pueblo malvado, un pueblo idólatra, un pueblo que era bien violento, bien airoso, era, hermano, no había palabras para describir ese pueblo. Algunos decían que agarraban a sus enemigos y vivos los cortaban, vivos les hacían daño. Pero a este pueblo Dios le dice a Jonás: ve y anda y predica a Nínive, anda y anuncia mi palabra. Pero la Escritura nos habla que este hombre, este profeta llamado Jonás, no quiso ir. No quiso ir porque le estaban enviando a un lugar que era prácticamente sus enemigos. 1, 2, era un pueblo extranjero. 3, era un pueblo conocido por su maldad, conocido por el pecado que habitaba en sus corazones, amigo y amiga. Y de repente es la misma condición que hoy estamos viviendo en este tiempo. ¿Cuáles son las noticias que más sale? Dinamita por acá, explotaron este negocio, explotaron el otro negocio, extorsiones por acá, violaciones por allá, muerte por acá, sicariato por allá, adulterio por acá, idolatría por allá. Y es el estado en el que vive la condición del ser humano mientras no tiene a Cristo en su corazón y cuando ha olvidado los beneficios que un día Dios le entregó por medio de la cruz del Calvario. Pero esta palabra nos enseña que Dios está interesado en su creación, hermano y amigo que nos escucha, porque aún siendo personas perversas, personas malvadas, llenas de pecado, Dios escoge a un hombre y le dice: ve a esta ciudad. Y es el mismo mensaje que Dios da a nosotros. Ve y vayan por las ciudades, por las aldeas, por los pueblos, vayan y prediquen el evangelio. Que las personas pueden parecer que están en el pecado más sucio o han abandonado a Dios, se han alejado de Dios. Y puede ser esa la condición, pero Dios nos muestra que está interesado en su creación. Está interesado en que el hombre vuelva a reconciliarse con Dios. La Biblia dice que reconciliados pues con Dios por medio de Cristo. Aleluya, somos reconciliados con Dios por medio de Cristo. ¿Y cómo Dios iba a reconciliar, cómo ni iba a arrepentirse si nadie le iba a predicar ese lugar? Tenía que alguien ir y predicar, alguien tenía que arriesgarse y ir a esos lugares donde probablemente su vida en peligro. Por eso él no quiso: no, yo no voy a ir a Nínive, prefiero ir a Tarsis, a un lugar. Quiso ir al lugar opuesto, donde había comodidad, donde no tenía que predicar, tenía que solo ir a viajar, regresar. Pero Dios es tan grande y tan amoroso que va a buscarte hasta donde tú estás, hasta donde tú vives muchas veces. Y levanta un anexo, levanta una iglesia cerca de donde tú estás. O te trae una campaña o un familiar te habla de Cristo, porque es el interés de Dios. Dios dio la iniciativa. Jonás no estuvo orando
No estuvo orando, hermano, pastores, no estuvo orando Jonás y dijo, voy a predicar a Nínive. Fue Dios que le dijo, ve y predica a Nínive, porque el amor de Dios se demuestra de una manera tan grande enviando el evangelio donde hay necesidad, donde las personas están alejadas de su presencia, porque Él quiere reconciliarse con su creación. Él quería que Nínive volviera o se arrepintiera y le conociera. Pero ¿cómo iban a ver, iban a conocer a Dios? ¿Cómo no iban a arrepentirse si alguien no le traía el mensaje? Así que en esta noche, este es el mensaje que Dios te está trayendo de arrepentimiento. ¿Y qué más nos enseña esta historia muy interesante de Nínive? Que Dios dio la iniciativa y envió un mensajero para que le predique la palabra de Dios. Por eso que Jesús se hacía referencia a Él mismo. Y Él decía, así como Jonás fue señal para los ninivitas, o sea, para las personas de Nínive, así yo soy señal para esta generación. Dígale a su hermano en modo de saludo, Jesús es la señal para el mundo. Amén. Es la señal de que Dios quería que ese pueblo se arrepintiera. Es la señal de que Dios estaba interesado en este pueblo, como lo está interesado en este lugar, en La Palmera, sector Los Ángeles. Por eso que envió su mensajero, por eso que envía a nosotros, a la iglesia, que hoy estamos presentes mediante los hermanos. Porque la iniciativa de Dios es volver. Dice la Escritura, si usted se acuerda, cuando Pedro negó a Jesús, negó 3 veces, negó a Jesús, maldijo, dijo que no lo conocía, fue y volvió a la pesca, fue y volvió al mar. Pero Jesús, después de resucitar, fue nuevamente donde Él estaba pescando, había vuelto atrás. Porque cuando Él estuvo pescando la primera vez, Dios le dijo, ven y te haré pescador de hombre. Entonces Pedro comenzó a seguirlo. Era su discípulo. Pero cuando lo falla, cuando después de que Jesús muere y Él lo falla, lo niega, maldice, la misma conciencia en Él hizo que Él se alejara y nuevamente volvió atrás, volvió a la pesca donde Dios le había sacado. Pero ¿qué hizo Jesús? Fue nuevamente donde estaba la pesca y ahí volvió a buscar a Pedro. Aleluya, le dijeron Pedro, el maestro, él comenzó a nadar y a arrepentirse y, hermano, tirarse, amigo, delante de Jesús. No se sentía digno, pero porque estaba restaurando el amor de Pedro que un día que él había negado. Qué hermoso nuestro Cristo, que Él es la señal para este mundo, para arrepentimiento, para salvación, para sanidad, para liberación. Él es la señal. Qué hermoso es Jesús. ¿Qué más nos enseña esta palabra? Que a pesar, mira qué interesante, del rechazo de Jonás de ir a Nínive, Dios trató con él y aún en el camino a un pueblo opuesto testificó de Dios a los inconversos y ellos temieron a Dios y adoraron e hicieron votos. Nuestro Dios está tan interesado en las almas de que Dios le dice, anda a Nínive y predica el evangelio para que se arrepientan. Él niega, no voy a ir, dijo, y se fue a Tarsis. Y en esa embarcación había personas que no conocían a Dios. Ve el interés tan grande de Dios de salvarte, amigo, amiga. Que en esa desobediencia de Jonás yéndose a otro lugar, sí tuvo que predicarle a las personas que se iban a poner en el barco y terminaron arrepintiéndose. Dice que adoraron e hicieron promesas, e hicieron votos. Así que, amigo, amiga, Dios está más interesado en salvarte de lo que tú estás en conocer a Jesús. Dice la Biblia, la palabra de nuestro Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de Dios es que tengas vida eterna, es que pierdas ese camino al infierno y a la condenación. Por eso envió Jesús. Él es la señal para este mundo. Así como Dios le dijo, Jonás, ve a Nínive, Dios envió a Jesús a este mundo. Y la Biblia dice que los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a todos los que le reciben, Dios le da la potestad, la autoridad de ser hijo de Dios. Aleluya. Poderoso es ese Cristo hermoso y maravilloso, que por medio de Cristo podemos ser hijos de Dios. Pero de repente yo he pecado mucho, sí, pero si vienes y te arrepientes, Dios te perdona y te vuelve a ser su hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús, ¿qué decía? Nínive es la señal, Jonás fue la señal para los ninivitas.
Pero aquí hay uno más grande. Hay uno más grande que Jonás y se llama Jesús, porque él no negó venir a esta tierra a salvarnos. Aun cuando estaba a punto de morir, dice la Escritura, comenzó a afligir su alma porque sabía que entregarse en la cruz. Comenzó a sudar de sangre y lloraba en el Getsemaní. Y que dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta hora, pero que no se haga mi voluntad, sea la tuya. Porque salvar, prefirió salvarnos, prefirió sanarnos, salvarnos, sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cuántos pueden adorar a ese Cristo hermoso, a ese Cristo lindo y precioso que está en este lugar? ¿Qué más nos enseña esta historia? Que un mensaje de advertencia y juicio también es una muestra de amor de parte de Dios, porque llama al pueblo o a la persona al arrepentimiento. La historia de Nínive y de Jonás nos enseña que un mensaje de advertencia y de juicio también es una muestra de amor. Porque Dios le dijo, ve y dile que de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y Jonás va y después de negarse, pues le traga el pez, de 3 días se arrepiente. Y al final llega a Nínive. Y cuando llega a Nínive, Dios le dice, pregona el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? De acá a 40 días Nínive va a ser destruido. Imagínense ese mensaje. ¿Cuánto le gustaría? Muy poco. De repente a nadie nos gustaría un mensaje de esa manera. Pero ese mensaje nos muestra el amor de Dios. ¿Cómo así? Porque le estaba diciendo, viene juicio, pero hay una salida, el arrepentimiento sincero. Porque después de que se arrepintió Nínive, dice la Escritura que el pueblo comenzó a humillarse. Este mensaje llegó a los oídos del rey y dijo, ¿sabes qué, pueblo? Humillémonos. Vamos a comer, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a hacerse así, obtener la misericordia de Dios. Y dice la Escritura que Dios escuchó el arrepentimiento. Dios escucha el arrepentimiento, no importa lo que hayas cometido hasta el día de hoy. Si tú vienes arrepentido de corazón, no hay nada que le gane la sangre de Cristo para perdonar pecados, para limpiar las vidas. Aleluya. ¿Y sabes por qué es una muestra de amor? Porque luego cuando Dios perdonó a Nínive, Jonás dijo, Señor, yo conozco que tú eres un Dios perdonador. Por eso no quería predicar. Porque si yo les predicaba, ellos se iban a arrepentir. Imagínense, una persona que no quería tener resultado de su mensaje. Ahí se muestra el corazón de Dios. La historia de Jonás y Nínive nos muestra el corazón de Dios. Porque Jonás entendió y dijo, Señor, yo sé que tú eres un Dios perdonador, que por más que yo le estoy dando un mensaje de juicio, si ellos se arrepienten, tú detienes tu mano, tú detienes tu juicio. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso es su nombre, aleluya. Y Dios vio el arrepentimiento del rey, del pueblo, clamaron, ayunaron, y Dios perdonó sus pecados. El juicio se postergó. Y cuando hay arrepentimiento, Dios perdona y libra del juicio. Dice la Biblia que en Jesús seremos salvos de la ira venidera. Hay una ira que va a venir a este mundo que está en pecado. Pero hay una esperanza y hay una salida. Es Jesús de Nazaret. Dice la Escritura que en Él somos salvos de la ira. Y si hemos sido salvos por su muerte, cuanto más por su vida. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a Jesús, que Él merece toda la gloria y la honra. Así que este es el mensaje de Dios para su vida, amigo, amiga, la palmera, sector de la esperanza. Cuando Dios ve un corazón arrepentido, no vio que Nínive había sido malvado. No vio que Nínive había estado en pecado, vio el arrepentimiento. Eso es lo que mueve el corazón de Dios cuando un hombre y una mujer se arrepienten, se entregan delante de Dios, reconocen que no pueden en sus fuerzas, reconocen que no pueden salir de donde están y reconocen que en sus fuerzas no van a ser salvos solamente mediante Jesús. Y ese simple paso aparentemente de arrepentirse, de pedirle perdón a Dios, es el paso que Dios está viendo para transformar tu vida, para cambiarte, para darte una nueva vida, una nueva oportunidad. Para que empiece de nuevo en Él, para que vuelva en esa comunión de Padre con Hijo, de Dios y creación.
Aleluya, para que vuelvas a tener comunión con el Padre. Este episodio, como le decía, amigo, amiga, revela el corazón de Dios y el carácter de Dios. Dice la Biblia, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ese es el corazón y el carácter de nuestro Dios, que emite juicio, sí, porque Él es justo, porque Él es santo, pero también es lento para la ira, es clemente y te da una y otra oportunidad, una y otra oportunidad. Y dice, pero ¿por qué no me pasa nada? Sigo pecando, sigo haciendo mal. Dios está siendo paciente, un tiempo más, una oportunidad más, esperando hasta el momento. Perdóname, Señor, me arrepiento, Señor, necesito que vuelvas a mi vida. Señor, necesito que tú transformes mi corazón. Señor, necesito que tú me sanes. Estoy enfermo de una enfermedad incurable, de una dolencia. Hoy mi alma está atormentada, oprimida, angustiada. Señor, te necesito. Viene ese arrepentimiento, porque dice la palabra de Dios que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Bendito es su nombre. ¿Qué más nos revela esta pasaje de la Escritura? Que el mensajero puede conocer de la compasión de Dios, pero aún así no ser compasivo. Por eso tienes que colocar tus ojos en Dios. Porque en este caso Jonás anunció juicio y quería ver juicio en la gente. Pero Dios más amoroso, sentimiento, Dios es santo. Un corazón que se arrepiente, dice la Biblia que les aleluya. Pero este mensajero tenía odio en su corazón, porque se molestó cuando Dios perdonó a la gente. Se molestó, dijo, Señor, yo sé que tú eres bueno y perdonador, por eso no quería venir. Y mira los perdonados, y estaba molesto. Y encima se recostó y buscó un lugar, tanto calor había, que Dios le puso ahí una planta ahí para cubrirlo, para darle sombra. Y al otro día Dios envió una planta, la planta se pudre, se cae. Y él se levanta enojado, Señor, ¿y ahora por qué estás haciendo esto? Esta planta daba sombra. Y Dios le decía, si tú con una planta te comportas de esa manera, ¿cuánto más con mi creación? Porque ama su creación. Él sufre cuando ve a la gente atada a vicios, a drogas, a adulterios, a brujería, hechicería. ¿Cuántos pecados hay que las personas están atadas? Dios sufre cuando ve ese corazón. Por eso la Biblia dice que Jesucristo sufrió nuestras rebeliones, fue azotado por nosotros, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. Aleluya. Jonás no conocía de la compasión de Dios. Mentalmente conocía, él decía, yo sé que tú eres un Dios perdonador, pero en la práctica odiaba a la gente y quería que le caiga juicio. Y el deseo en esta noche, amigo, amiga, es anunciarte de que, si bien es cierto hay un juicio, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte, pero realmente venimos a anunciar la solución. Pues la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Te decimos que sí es cierto que el pecado trae consecuencias de juicio, pero también te decimos que mediante Cristo tú puedes ser salvo, tú puedes ser perdonado, tú puedes ser sanado, tú puedes ser salvo. Aleluya. Y Jonás no quería, estaba molesto porque Dios había perdonado a Nínive, esperando ahí. Si Dios me dijo 40 días, voy a esperar a ver 40 días. Y nada caía el juicio. Señor, me has dicho que va a caer juicio y nada, porque se habían arrepentido. Y aunque este hombre conocía la misericordia y el perdón de Dios, pero no era compasivo, Lucas 11:32 nos dice, Jesús decía, y aquí hay uno más grande que Jonás. ¿Por qué? Porque Jesús no solo vino y no solo sabía de la compasión de Dios, vino a demostrar la compasión de Dios, su ministerio, su vida misma en la tierra, el ministerio de Cristo en la tierra fue demostrar el amor, el poder y la compasión de Dios.
Por eso que fue una mujer, María Magdalena, que tenía 7 demonios y lo liberó. Por eso que fue a un endemoniado de Gadareno y lo libertó. Por eso que vio una mujer de flujo de sangre y la sanó. A un ciego Bartimeo que decía, Señor, ten compasión de mí. Dios lo sanó. Lázaro, que estaba muy lloró, dice, Jesús se acercó y vio la tumba y comenzó a llorar. Porque esa es la condición del ser humano, a donde van todos ser humanos. Pero Jesús demostró que en Él está el poder de la resurrección. La obra del Padre. Como también demostró su amor cuando yo no quería saber nada de Jesús. Cuando no quería conocer, no quería saber, volver a Dios, me había apartado, no quería saber de Dios. Y vinieron, me hablaban, me predicaban los pastores, mi familia, y no quería saber nada. Cuando yo llegué a conocer el amor de Dios, cuando yo estaba en el trabajo, y hay una tubería donde había agua hirviendo, en esa tubería. Y cuando yo voy a manejar esa tubería, yo voy y por una asignación que me dieron en el trabajo, abro hay una válvula que retenía toda esa agua. Cuando yo lo abro, toda esa que había contenido ahí salió a presión hacia arriba. Y cuando yo lo veo, toda esa agua hirviendo, imagínense, que Dios en su gracia me dio el tiempo hasta de mirarlo y de esconder mi rostro, porque imagínense si hubiera quedado en los ojos, en la cara, y solo me cayó en esta parte del brazo. Todo ampollas, todo se levantó la carne en ampolla. 7 días internado, raspándome esa piel, poniéndome anestesia, dormido totalmente para sacar toda esa piel, como 3 días, raspe y raspe. Y usted puede decirme, pero ¿cómo conoces el amor de Dios? Fácil, amigo, porque Dios no permitió que me muriera y me dio otra oportunidad. Aleluya. Yo puedo anunciarte que también un mensaje de juicio y de advertencia también es muestra del amor de Dios. Porque Dios con eso te está llamando. Es tiempo de que te arrepientas. Es tiempo de que vuelvas a Dios. No tienes que esperar como me pasó a mí. Tu caso puede ser distinto. Puede ser diferente y no esperar lo que me pasó a mí. Pero quiero anunciarte esta palabra. Dice la Escritura, mientras estamos leyendo, gloria a Jesús para siempre. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. O sea, esta gente de Nínive, a pesar de que no conocía mucho, ni siquiera Cristo le predicó a ellos. Fue un hombre, fue un profeta. Y en ese tiempo no conocían todavía a Cristo, la salvación de Cristo. No había sido revelado todavía de que Cristo salva, sana, hace milagros, transforma. Pero con solo escuchar ese mensaje de juicio, ellos se arrepintieron. Y Jesús decía, esta generación es más consciente porque esta generación ya conoce de Cristo. Esta generación ya ve películas de Cristo. Tiene una Biblia en su casa, en su mesa. Por eso que los de Nínive, que tenían menos conocimiento, menos oportunidad, no tenían televisión, no existía en ese tiempo ni YouTube, ni nada para ver un mensaje, una prédica, nada. Pero así se arrepintieron. Y Jesús dijo, esta generación, refiriéndose a su generación donde Él estaba, pero también a esta generación que tiene más conocimiento que aquellos de Nínive. Y Jesús decía, esta gente se levantará en juicio porque con un mensaje de juicio se arrepintieron. Y luego Jesús termina diciendo esta parte. Y he aquí, más que Jonás está en este lugar. Porque no fue enviado un profeta a la tierra. Dice la Biblia que Dios mismo se hizo carne. Dios mismo se humilló, despojándose de su gloria. Despojándose de todo lo que Él tenía y vino y se hizo forma, semejanza de hombre. Y por eso que Él puede, dice la Biblia, socorrernos cuando somos tentados, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Bendito sea su nombre. Él es el que te ama. Jesús entregó su vida por ti, para que vuelvas a Él, para que te arrepientas. Y aún su sacrificio en la cruz tiene poder para sanarte de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia, de cualquier tormento que el diablo haya puesto en tu cabeza, no te deja dormir. Tormentos, opresiones, cuántas cosas puede haber, pero ya Él lo pagó en la cruz del Calvario. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas hemos sido curados. Aleluya.
Hoy te hablé de Jonás como base, pero por sobre todo hay uno más grande que Jonás, y Jesús es la señal para este mundo. Aleluya, porque Él vino a anunciar ese mensaje de arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos de sus obras malas, de sus caminos perversos, anunciaba Cristo el mensaje de arrepentimiento. Y luego sus discípulos dijo: vayan y anuncien el evangelio, anuncien que la gente se arrepienta y experimentarán a Dios. Dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará, pero más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En esta noche tú puedes alcanzar misericordia. Dios, estás a un paso a través del arrepentimiento. No importa lo que hayas hecho, no importa ni beber allá, ni peor que tú y peor que yo, pero aún así Dios lo perdonó porque se arrepintió de corazón. Hermoso es el amor del Señor. Estuvo interesado en su creación, estuvo interesado en lo malvado, a pesar de que el mensajero no quería ir, terminó yendo. Y a pesar de que se fue a otro lugar, Dios aprovechó para salvar a la gente de esa embarcación. El interés de Dios es salvar almas, salvar las vidas, rescatar lejos de Dios. Gracias que no aceptes a Cristo, dice vida que no, el que cree es salvo, el que no haya sido el mismo hecho de no tener a Cristo, ya estoy condenado. Pero hay una esperanza, que yo lo acepte y crea en Él y lo reciba como mi único y suficiente Salvador. ¿Cuánto pueden dar un fuerte aplauso a Jesús en esta hora?